Muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos está regalando de leer su palabra que nos anima, su palabra que nos inspira, su palabra que nos motiva. O sea, es lo que Dios hace con su palabra cuando la leemos, cuando vamos a ella y encontramos lo que Dios quiere que hagamos. Yo quisiera tocar en esta oportunidad un tema que me ha llamado a mí la atención en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 4. Es un versículo muy conocido porque es de los mensajes, de los 7 mensajes que el Señor le da a las 7 iglesias. Y la primera exhortación que encontramos aquí, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis estimados, ¿qué es el primer amor? Bueno, el primer amor es cuando nosotros comenzamos y entregamos nuestra vida al Señor. Sentimos nosotros que el Señor tocó nuestro corazón. Y que nuestra vida marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque el primer amor que es el Señor, es el momento cuando nos enamoramos del Señor. Es cuando nosotros podíamos reconocer que teníamos ese amor precioso hacia Él. Pero mire, aquí la exhortación dice, has dejado tu primer amor. Y el primer amor, yo estoy seguro que es el amor que debemos tener hacia Dios, porque a eso se refiere la palabra del Señor. Volviendo al primer amor. Ese es el amor que nosotros tenemos que volver. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado. Eso dice la palabra de Dios, hermano, porque ¿qué significa que nosotros hemos dejado el primer amor? Bueno, muchas veces no estamos buscando de Dios. Muchas veces parece que el enemigo está robándonos ese tiempo que deberíamos tener para el Señor. Yo le voy a dar algunas señales cuando nosotros estamos dejando el primer amor. Mire, le voy a dar algunas señales. La primera señal que yo le voy a hablar es la apatía espiritual. La apatía espiritual. Hoy muchos de nosotros somos apáticos ante las cosas de Dios. Sí, vamos a la iglesia. Sí, nos congregamos. Sí, podemos. Pero, hermano, hay una apatía espiritual. Y esa apatía espiritual que quiere decir que hay falta de interés por las cosas de Dios. No nos interesan las cosas de Dios. Si nos interesaran las cosas de Dios, hermano, nuestra vida, la iglesia fuera diferente, pero como no nos interesa, porque somos apáticos, o sea, no lo porque yo creo, hermano, sino porque yo lo leo. El Señor dice, mire, aquí está una exhortación, has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso en ese momento estaba abandonando el primer amor. Y entonces la apatía espiritual es muy peligrosa, hermano. Si usted es una persona que para las cosas de Dios es apático, para las cosas de Dios a usted como que no le interesan. No, la palabra de Dios dice que has dejado tu primer amor. ¿Cómo anda su vida espiritual? Si usted mide su vida espiritual, ¿cómo anda, hermano? Uno sabe cómo anda. Yo sé cómo ando mi vida espiritual. Usted sabe cómo anda su vida espiritual. Pero a veces la Biblia, que la palabra de Dios, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mire cuál es la exhortación, dice que le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, aquí la palabra de Dios dice que nos arrepintamos, pero está hablando de arrepentirnos porque estamos dejando ese primer amor. ¿Sabe usted cuál es lo opuesto al amor? Creemos que es el odio. No es el odio, es la indiferencia. Es la indiferencia. Creemos que si nosotros tenemos odios, no, hermano. Es que, claro, el odio es que no tenemos amor, pero lo que vemos en estos tiempos es que somos indiferentes. Somos indiferentes a qué? Somos indiferentes ante las necesidades, ante los problemas, ante las circunstancias de lo que podamos estar pasando. Somos indiferentes. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos perdido el primer amor. Y entonces la apatía espiritual, en la vida de muchos de nosotros podemos ser apáticos.
Y esas cosas, hermano, mire, somos apáticos a las cosas de Dios. A veces hay sentimientos endurecidos. Sabemos, hermanos, que somos duros. Somos duros porque, ¿por qué? Porque parece que también el enemigo está trabajando, hermano. Aunque, como le digo, nosotros podemos estar haciendo algunas cosas, pero si estamos endurecidos, hermano, y estamos apagados, sabe que estamos viviendo una vida de indiferencia espiritual, indiferencia ante el amor. En 1 Corintios, capítulo 13, ¿sabe qué dice? Si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy, nada soy. Mire, aquí dice capítulo 13, le voy a leer estos versículos preciosos que nos habla del amor. Capítulo 13, que se le conoce como el capítulo del amor. Y aquí dice la palabra, vamos a leer los primeros 2 versículos de 1 Corintios 13, donde se nos exhorta, donde nos dice, ¿qué es ese amor? Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo bien, yo puedo, qué bonito, qué lindo cómo predica, pero si no tengo amor, hermanos, vengo a ser como metal. Está sonando. Usted lo ha escuchado, el metal cuando suena, y es como un címbalo que retiñe. De nada sirve. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 2 de este capítulo 13, nos dice lo siguiente: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tuviese profecía y podía entender todos los misterios, yo creo que lo que debemos entender lo que está pasando, hermano. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros podamos entender? Mire, estamos viviendo en tiempos, mis estimados, donde vemos el peligro, donde vemos la maldad, donde vemos cómo el enemigo, decimos también, está trabajando. Él no se detiene. Él está al mundo, se está apoderando, metiéndole más vicio, más maldad. Pero nosotros, ¿qué, hermano? Si podemos entender, pero si no hablamos, de nada sirve. Si no prevenimos, de nada sirve. Pero sigue diciendo el versículo 3. Mire, dice el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mire, aquí por 3 veces se repite la palabra. Y dice, si no tengo amor. Y no tengo amor, dice el versículo 1. Dice el versículo 2, y no tengo amor, dice aquí la palabra del Señor, mire, y no tengo amor, nada soy. Pero ahora dice el versículo 3, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas cosas creemos que estamos haciendo y no tenemos amor? No tenemos amor. Uno de los consejos, mandamientos, voy a decir, que el Señor nos dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y creo que estamos perdiendo eso, mis estimados. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Somos indiferentes ante el problema, ante la necesidad, ante la dificultad que aquel que está pasando. Yo voy a decir algo aquí, me perdonen, hermano. Mire, yo ayer llamé a un hermano para preguntarle por su pariente. Hermano, ¿cómo está su pariente? Ay, hermano, ya me explicó cómo estaba. Y en eso solo me dice: mire, hermano, gracias. Usted es el primero que me llama para preguntarme por mi familiar. Yo digo: Señor, ayúdanos. De ahí me vino este mensaje, hermano, que yo hablando con un hermano y hablándole, preguntándole sobre su pariente, pero ¿sabe qué me impactó? Que él me dice: mire, nadie me ha llamado para preguntarme. Nadie me ha llamado. Le agradezco, hermano. Y no lo hago para que el hermano lo hace, no, ¿sabe por qué? Porque eso me provocó a mí que debo estar más pendiente, hablando, preguntando cómo está X hermano. Hace poco nos dimos cuenta de otro hermano de fuera de la asamblea nuestra que sufrió un percance de salud. Igual, llamalo, hermano, ¿cómo está su pariente? Hermano, una llamada, mire, tan sencillo ahora que hasta gratis eran las llamadas cuando usted los hace por WhatsApp. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sigue? No le puedo decir que gracias al Señor que
Cuando pasamos algunos momentos difíciles de esta salud, yo agradezco que algunos hermanos me llamaban para preguntarme, ¿cómo sigue, hermano? ¿Cómo va? Y me sentía bien. ¿Sabe por qué? Porque una llamada nos estimula, una palabra de aliento nos ayuda. Pero aquí nos dice, hermano, que estamos perdiendo eso, que no tenemos amor. ¿Cómo volver al primer amor? Porque ese es el tema que yo quiero compartir. ¿Cómo volver al primer amor? ¿Sabe cuándo volvemos al primer amor? Bueno, antes de decirle cómo debemos volver al primer amor, ¿sabe por qué? Porque también una de las cosas que yo le estaba diciendo, que cuando nosotros estamos perdiendo el primer amor, somos apáticos. Espiritualmente somos apáticos. Tenemos falta de interés. Falta de interés por las cosas de Dios. Pero ahí el Señor nos llama, que en medio de las circunstancias, que en medio de lo que podemos estar pasando, hermano, tenemos que seguir adelante, mostrando el amor. El amor, yo le voy a decir, a veces no son palabras, el amor son hechos. Claro, uno puede hablar, pero como dice aquí, si yo hablase lenguas y no tengo amor, ¿cómo anda el amor, hermano? Yo creo que el amor está disminuyendo en la vida de muchos de nosotros. ¿Cómo volver al amor? ¿Cómo volver al amor? ¿Cómo yo debo? Bueno, cuando la Biblia habla de volver al amor, ¿sabe qué quiere? Volvernos a Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál debe ser el primer amor para cada uno de nosotros? Bueno, yo he evaluado y yo digo, bueno, el primer amor en mi vida es Dios. Primero es Dios. Después mi familia. Después mi familia. Claro, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis seres queridos ahí y que estamos ahí con ellos, mire, pero el amor más importante es el amor a Dios. Hacer las cosas para Dios. ¿Cómo volvernos a Dios? Porque aquí dice, pero mire, arrepiéntete. ¿Y sabe qué se nos exhorta aquí? En este versículo 2. El versículo 5, perdón, que estamos leyendo de Apocalipsis. Miren lo que tenemos que hacer, dice el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis. El versículo clave de lo que estamos leyendo es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces dice el versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, hermano. El Señor quiere que cambiemos, ¿entiende? Que este es el mensaje de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo leo. Aquí dice que nos arrepintamos. Yo tengo que arrepentirme. ¿Qué significa arrepentirse, hermano? Pedir perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque estamos siendo muchas veces apáticos espiritualmente. ¿Qué es un apático? Falta de interés. Nos da lo mismo las cosas de Dios. Hermano, tenemos que evaluar nuestra vida espiritual, cómo anda su nivel espiritual. Y cuando la Biblia dice, arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir las primeras obras, mis amados? Es nosotros volver nuestra vida espiritual. Miren, muchos cuando comenzamos la vida espiritual, bien fogosos, bien animados, y vamos a orar más, sí, vamos a leer la Biblia y vamos a predicar la palabra. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos orando como Dios quiere que oremos. Estamos a lo mejor haciendo oraciones ahí por encimita. Estamos haciendo oraciones, telegramas. Bueno, los telegramas ahora ya nos envían. Cuando yo era un joven, tenía unos 18, 20 años, uno de los trabajos que yo tenía, ¿sabe cuál era? Andar entregando telegramas. Los telegramas, algunos que están, tal vez no de mi edad, sino que a lo mejor los que tienen de 35, 40 años saben lo que son los telegramas. Eran mensajes de 5 palabras. Los mensajes telegramas eran, urge, venga, falleció fulano, o feliz cumpleaños, que Dios le bendiga. Mire, eran mensajes. Así somos nosotros a veces en la vida espiritual. Hacemos oraciones, telegramas. Señor, gracias por este día, bendícenos, amén. Y no, hermanos, volvamos al primer amor. Yo debo volver al primer amor. ¿Y cómo yo voy a volver? Teniendo más tiempo con Dios a través de la oración. Dedicando más tiempo, hermano, para hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo habla usted con Dios? 5 minutos.
10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. Usted tiene tiempo para hablar una hora con Dios. Hermano, qué lindo es hablar con Dios, qué lindo es dialogar con Dios. Mire, hay tanta necesidad que le presentamos a Dios. Vea cómo está este mundo, hermano. Este mundo está convulsionado. Vea cuántas personas están enfermas, cuántas personas están atribuladas, angustiadas. ¿Y sabe usted cómo podemos ayudar? Volviéndonos al primer amor. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana que está triste. Señor, está pasando por una dificultad. Ayúdala, Padre. Señor, la hermana, el hermano está enfermo. Ahí, Señor, pon tu mano poderosa. El hermano, la hermana está pasando por una dificultad de familia, problemas de familia en su hogar, con problemas de matrimonio, de hijos. Pero, Señor, ayúdala, Señor. ¿Pero cuándo, hermano? Cuando escuchamos que alguien tiene una necesidad. ¿Qué hacemos cuando hay una necesidad? No, así, no se preocupe. Yo miraba hace poco un video que me impactó de alguien que estaba en un hospital. Y ese alguien era un amigo fue a verlo y mire, y aquel amigo comenzó a preguntarle, ¿y cómo te ha ido? Y comenzó a dialogar, ¿verdad? Pero le hizo una pregunta. ¿Has orado por mi situación de salud? Y le dijo, ya que él agachó la cabeza y le dijo, no he orado. Pero dijiste que ibas a orar por mí. Sí, le dijo, perdóname porque no lo he hecho. Muchas veces así somos también nosotros, hermanos. Por eso cuando usted se da cuenta de una necesidad, hermanos, volvámonos al primer amor, a un Dios que es grande, un Dios que es todopoderoso. Él va a ayudar a salir adelante de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad que podamos estar pasando. ¿Cuál es la necesidad que estamos viendo, hermanos? Hay muchos enfermos. Hay muchos hermanos que están pasando por dificultades de salud, económicas, de familia. Bueno, hay muchas crisis. Pero como no me ha llegado a mí, no siento nada. Hermanos, cuando uno se vuelve el primer amor, nos interesa la situación de X familiar, de X hermano. Pero cuando nos volvemos al primer amor, pero has dejado, mire, cuando la Biblia dice, has dejado, es que lo ha dejado, pues dejar significa, se olvidó, dejar significa se apartó. Muchos, mire, en estos tiempos han dejado el primer amor. Muchos se han apartado de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque han perdido su primer amor. Somos indiferentes. No dejemos, mis estimados, que Satanás gane ventaja en la vida de nosotros. Volvámonos al Señor. Número 1, orando. Mire, es tan sencillo lo que Dios nos pide. El Señor dice, como le dijo a Pedro, miren, en aquel momento, Señor, que estaba pasando su dificultad crucial antes de ir a la cruz, y Él se va para orar y regresa a sus discípulos y le hace una pregunta: Pedro, ¿no has podido velar una hora conmigo? Una hora. Hermano, la oración, dice la Biblia, del justo puede mucho. No descuidemos la oración, hermano. Miren lo que le voy a decir. Número 2. Cuando nos volvemos a Dios, porque este es lo que yo quiero, el tema que yo estoy compartiendo, cómo volvernos a Dios o volviéndonos al primer amor. Yo me vuelvo a Dios cuando leo su palabra. Leo la palabra de Dios. Mire que estamos descuidando. Muchos creyentes no leen la Biblia. Muchos creyentes han descuidado lo más importante. No dejamos, mire, que Dios nos hable. ¿Y sabe cómo Dios nos va a hablar? Dios nos va a hablar por su palabra. Y por eso cuando el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, ¿sabe qué dice? El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero el que no me ama, dijo el Señor, no va a guardar mi palabra. Mire, este versículo de San Juan 14, 23, que se lo voy a leer, es un versículo muy impactante a nuestra vida. Y aquí está este versículo precioso, dice. El Señor respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la verá, y vendremos y haremos morada con él. Pero ¿qué sigue diciendo el siguiente versículo? Que dice el versículo 24, mire lo que dice. El que no me ama,
no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el que no me ama, mire, ya el Señor estaba diciéndoles a sus discípulos. Él le dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Pero el que no me ama, aquí, hermano, es que la palabra está clara. Yo no le estoy diciendo, yo siempre tengo una frase que digo, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Y yo creo que el Señor nos dice que el que no me ama, dijo el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo anda usted con la palabra de Dios? Volviéndonos al Señor. Hermano, vámonos al Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, y muchos han dejado, como le decía, el primer amor. ¿Cuántas personas se están apartando de las cosas de Dios? Yo le voy a decir esto, un agregado, mire, si usted es alguien que no tiene tiempo para orar, mire lo que le voy a decir. Si usted es alguien que no tiene tiempo para orar y no tiene tiempo para leer la palabra, ¿sabe qué? Se está olvidando de Dios. Usted no me puede decir que este día, si usted se levantó y no oró y no leyó la palabra, se cortó de Dios. No. Así muchos se están olvidando. Entonces es ahí cuando se está dejando el primer amor. No sentimos nada por las cosas de Dios. No sentimos el deseo de orar. No sentimos el deseo de leer la Biblia. No sentimos nada. Pero cuando uno, hermano, está como a través de lo que el Señor quiere que nosotros seamos tocados. El Señor quiere tocar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a tocar, hermano? A través de su presencia. ¿Y cómo está la presencia de Dios? Ay, que venga un fuego y que venga... No. La presencia de Dios es su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerden lo que dice Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo tenemos que hacernos? Dice, volvernos a las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, hermano? Como cristianos debemos tener una acción de una comunión con el Señor a través de la oración y a través de la palabra. Pero ¿sabe qué? Número 3, hermano, tenemos que testificar. ¿Qué es testificar? Predicar la palabra, llevar la palabra. ¿Cuántas veces usted predica? ¿Cuántas veces estamos predicando? A lo mejor nosotros a veces lo hacemos 1, 2 veces al mes. Pero hermano, ahora hasta la tecnología se nos presta para que prediquemos. O cuando tal vez vamos a compartir, a visitar a alguien, ¿sabe que estamos hablando de la palabra del Señor? Estamos hablando de la palabra del Señor. Las primeras obras, hermano, son las acciones que debemos tener para que el amor no se apague. Porque el amor se puede apagar. Es como en los matrimonios. Miren, lamentablemente hay muchos matrimonios que le dice el esposo a la esposa o viceversa, ya no te quiero, ya no te amo, ya no siento nada por vos. ¿Qué pasó? Mire, hoy muchos matrimonios lamentablemente se están dejando porque no tienen amor entre ellos. Y a veces llega al extremo hasta del odio, el odio. Y por eso yo miraba esta semana como una persona le quitó la vida a su esposa. Mire, mató a su esposa. Y vino un pariente de aquella muchacha, mató al esposo que había matado a la muchacha. ¿Hasta dónde llega, hermano? El diablo, le voy a decir que el enemigo también trabaja. Entonces, volvernos al Señor es hacer las primeras. Pero volvernos al Señor, ¿sabe cómo tenemos que hacerlo? Arrepentidos. Arrepentidos, sí, Señor. Perdóname, Señor. Sí, Señor, ayúdame. Arrepiéntete, dice aquí, tengo contra ti. Por tanto, arrepiéntete. Dedicar más tiempo a la oración, hermano. Dedicar más tiempo a la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Todo esto nos da fuerza y pasión para servir al Señor con todo nuestro ser. Por eso cuando el Señor dijo el primer mandamiento, ¿saben cuál es el primer mandamiento, verdad? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Amarás. El Señor dijo, ese es el primer mandamiento. Mira, el Señor dio mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es, mis amados? Algo que nos cuesta. Y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Miren, como yo mismo tengo que amar al prójimo. Pero muchas veces no amamos al prójimo. ¿Por qué? Porque las palabras muchas veces son bonitas, pero las acciones son mejores, hermano.
El amor son acciones. El amor no son palabras. El amor, el Señor demostró el amor. Por eso Romanos 5:8, ¿sabe qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Lo mostró en qué? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted que me está viendo, mi estimado, mi estimada, ¿dónde me esté viendo? En Honduras y fuera de Honduras le voy a decir, el amor de Dios todavía está activo, está vigente. Dios ama, pero también Dios está mostrando el amor y Él quiere que el hombre venga a Él. ¿Cuándo? Cuando uno se da cuenta. Hay seres humanos, ¿sabe? Hoy en estos tiempos hay personas que dicen, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Y mira, hay personas que toman hasta decisiones negativas porque sienten que a nadie las aman. Se les olvida que hay un Dios que ama. Dios ama y quiere que el hombre no se pierda. Por eso su Hijo Jesucristo vino a este mundo. ¿Para qué? Para salvarlo. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Ese es amor. Porque ámense como yo los he amado, dijo el Señor. Entonces el amor es Jesucristo. Ese es el ejemplo. El mayor ejemplo que tenemos por excelencia es el amor de Dios. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue a la tumba, resucitó. Al tercer día caminó 40 días. Mire, y Él pronto viene. ¿Para quién? ¿Para qué? Para llevar a cada uno de aquellos que un día reconocimos que somos malos, pecadores. Señor, yo sé que me amas. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón. Quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Si usted todavía no ha tomado la decisión, mi estimado, donde me esté viendo, haga un alto. Dígale, Señor, te necesito. Gracias porque me amas. Y nosotros, mis amados hermanos, volvámonos al primer amor. Recuerda, he compartido un tema que lo hemos titulado Volviendo al primer amor, tomado de Apocalipsis 2:4, que dice, pero tengo contra ti que has dejado, mire, tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, arrepentirse es pedirle perdón al Señor. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, deberíamos hasta quebrantarnos. Decirle, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque a lo mejor he sentido poco amor por ti. Quiero amarte, Señor, quiero amarte, hermano. Amemos al Señor. Digámosele como cuando Pedro, el Señor, le digo, Pedro, me amas, me amas, me amas. 3 veces le pregunto. A mí siempre me ha impactado la tercera vez que el Señor le dice a Pedro, me amas. ¿Sabe cómo le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor sabe todo. El Señor sabe si usted y yo le amamos. Volvámonos al primer amor. ¿Sabe por qué? Porque pronto también vamos a ir a disfrutar en ese lugar precioso donde nuestro amado Jesucristo viene a llevarnos a las nubes. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y pronto vamos a ir a disfrutar de ese gozo precioso viendo al que nos amó, al que pagó el precio de nuestros pecados. Vamos a gozarnos por siempre y para siempre. Pero mientras el Señor no esté aquí, digámosle, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Ya no quiero vivir esa vida de indiferencia para ti. Quiero que me des fuerza. ¿Sabe? Nuestro Dios es todopoderoso y nos va a ayudar para seguir adelante. Como solamente le dije 3 cosas. Viviendo más tiempo de comunión con Dios a través de la oración. Teniendo más tiempo con Dios leyendo su palabra. Pero sobre todo con la pasión y el deseo de servirlo. Le voy a decir esto para terminar. El primer amor que Dios nos mantiene con una viva esperanza. ¿Nuestra esperanza cuál es? Que Jesucristo pronto viene. Señor bendiga su santa y preciosa palabra donde nos estén viendo.